mi novia me sorprendió con un mensage inesperado, ya le dije a todo que nos estamos dando un tiempo. Esto ocurrió mientras yo estaba en un congreso de trabajo. Le respondí con calma, gracias por avisarme. Pero cuando vio la actualización de mi situación sentimental en Facebook durant la boda de su hermana, casi no lo podía creer. Tengo 28 años, hasta hace 3 meses, creía tener mi vida resuelta. Levaba 4 años con Natalia Garza. No conocimos por amigo en común en la terraza de un bar en Polanco, hubo química de inmediato. Y a los 6 meses ya hablamos del futuro, de casarnos, de tener hijos. El paquete completo. Ella era inteligente, ambiciosa y venía de una familia con dinero, el tipo de familia que pasa las vacaciones en Val de Bravo y tiene una casa de descanso que es más lujosa que la casa principal de la mayoría de la gente. Debí haber visto las señalantes, pero el amor te vuelve estúpido, o tal vez simplement te ciega por voluntad propia. El mensage me llegó un martes por la tarde a final de septiembre. Yo estaba en Monterrey para un congreso del sector de Tredia, estaba sentado en el bar del hotel, saboreando un buon tequila después de un largo día de presentación. La pantalla de mi teléfono se iluminó con su nombre, Oa, e estado pensando. Ya le dije a mi papá y a Vanza que no vamos a dar un tiempo, solo por un rato. Necesito espacio para aclarar mi ideas. Me quedé mirando ese mensage por unos buenos 5 minutos. Sin previo aviso, sin platicarlo, solo una decisión unilateral enviada por mensage de texto mientras yo estaba a 900 km de distancia. Habíamos hecho videollamada la noche anterior y todo parecía estar bien. Me había preguntado cómo me fui en mi día, me contó sobre el brunch que tuvo con su hermana y me dijo que me extrañaba. Le respondí, gracias por avisarme. Eso fue todo. Sin pregunta, sin rogarle. Sin ¿qué significa esto? Había aprendido hace mucho tiempo que las personas te demuestran quién son con su acción, no con su palabra, y esta acción me lo decía todo. Me contestó casi de inmediato, eso es todo? No me va a preguntar por qué? Claramente ya tomaste tu decisión. ¿Qué más es que preguntar? Respondí. Los trepantito de que estaba escribiendo aparecieron y desaparecieron como se ve cesando de que finalmente enviara, está siendo un maduro. Exactamente por esto necesito espacio. No le contesté. En lugar de eso, pedí otro tequila y abrí Facebook en mi celular. Me tomó menos de 30 segundos cambiar mi situación sentimental de en una relación con Natalia Garza al soltero. No Eloís publicó ni armé un drama. Solo elo cambié y me fui a dormir. A la mañana siguiente, tenía 47 notificaciones. Por elo visto, Natalia se había pasado la noche explicando a quien le preguntara que solo no estábamos dando un tiempo para resolver alguna cosa y que a mí me estaba costando trabajo aceptarlo. Su amiga le dejaba mensage de apoyo en su publicación. Su mamá, Patricia, incluso le había comentado, montante fuerte, menina. Pero esto es lo que descubrí después a través de su mejor amiga, Mariana, quien se sintió culpable y terminó contando todo. Natalia había conocido a alguien en su gimnasio, un bancro de inversión llamado Mauricio, que manejaba un Porsche y tenía una oficina con vista panorámica en Santa Fe. Levaban hablando se semana. El tiempo no era por falta de espacio, era para mantenerme como reserva mientras la probaba si el otro le convenía más. No la confronté. Simplement me quedé calado y me enfoqué en mi trabajo. El congreso terminó. Volé de regreso a la Ciudad de México el viernes algo que había estado posponiendo por meses. Me habían ofrecido un puesto en Guadalajara. Mejor sueldo, mejor cargo, un comienzo desde cero. Lo había rechazado porque Natalia no quería irse de la CDMX. Su familia estaba aquí, su trabajo estaba aquí, toda su vida estaba aquí. El sábado por la mañana, acepté la oferta en Guadalajara. Querions que empezara en 6 semanas. Actualización 1. Bueno, las cosas escalaron más rápido de lo que esperaba. El fin de semana después de que regresé de Monterrey, Natalia apareció en mi departamento sin avisar. Yo había pasado el sábado empacando alguna de mi cosa y haciendo limpieza profunda, porque mi contrato de renta era de mes y quería estar listo para irme rápido. Tocó a mi puerta alrededor de las 2 heures de l'après-midi cuando abrí,
ce vio sorprendida de que realm le abrira. Podemos hablar? Pregunto. Claro edij sin moverme de la entrada. Puedo pasar? Me hice a un lado y la de entrar. Camino hacia la sala e inmediatamente noto las cajas. ¿Qué es todo esto? Me mudo. Me ofrecieron un trabajo en Guadalajara. Et una mejor oportunidad. Se puso pálida. ¿Qué? Cuando me iba a decir? Porque tendría que decirte? Nos estamos dando un tiempo, ¿te acuerdas? Está aclarando tu ideas. Noé. Yo no quis decir. Esto est típico de ti. Simplement te sierra en lugar de comunicarte. La verdad, me rey de eso. Natalia, me mandaste un mensage de texto mientras yo estaba en otra ciudad para decirme que terminaba nuestra relación. No te comunicaste. Hiciste un anuncio. Dije que no estábamos dando un tiempo, no que estábamos terminando. Ok, dije con calma. Entonces, nos estamos dando un tiempo, es lo que significa que no estamos juntos, es lo que significa que ya no te debo explicación sobre las decisiones de mi vida. Entonces empezó a llorar. Lágrima de verdad, no de las manipuladora. Cometí un error. Estaba confundida. Mauricio. Se detuvo, pero ya era muy tarde. Mauricio? Pregunté. ¿Quién es Mauricio? Nadie. Solo un tipo del gimnasio. Solo estábamos platicando. No pasó nada. No te pregunté si pasó algo. Tu lo mencionaste. Se secó las lágrimas. Quería ver si había algo ahí, pero no lo es. Me di cuenta de que quiero estar contigo. Que bien le dis-je, pero yo me di cuenta de que no quiero estar con alguien que me tienne como plan de reserva. Eso no es lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué estaba haciendo, Natalia? No supo que contestar. Se quedó ahí depuis, llorando, y yo no sentí nada. Tal vez en frío, pero después de 4 años, yo merecía algo mejor que ser suret de seguridad. Ce fut después de 20 minutos de dar vuelta al mismo asunto. Seguía diciendo que había cambiado de opinión, que podíamos superar esto, que me amaba. Le dije que creía que me amaba de la manera en que ella era capaz de hacerlo, pero que eso ya no era suficiente. Actualización 2. 2 semanas después, recibí un mensage de Vanza, la hermana menor de Natalia. Siempre nos habíamos levado bien. Se casaba a principio de noviembre, originalmente, yo estaba invitado como el acompañante de Natalia, obvio. Hola, sé que las cosas están complicadas en este momento, pero quería que supiera que sigue invitado a la boda si queriera. Para nuestra familia, siempre fuiste más que solo el novio de mi hermana. Agradecí el gesto, pero le dije que no creía que fuera prudente dada la circunstancia. Me respondió, si de algo sirve, ha estado miserable y va a levar a Mauricio a la boda. Eso me dolió más de lo que esperaba. No porque la quisiera de regreso, sino porque lo confirmaba todo. El tiempo no era para tener espacio ni para descubrirse a sí misma. Era para hacer un casting a mi reemplazo mientras me mantenía disponible por si las cosas no funcionaban. Ya no le contesté a Vanza, pero algo de despecho en mí, algo de lo que no estoy muy orgulloso, me hizo decidir cambiar mi confirmación de asistencia. Le escribí, pensándolo bien, me encantaría ir. Gracias por pensar en mí. Vanza parecía genuinamente feliz, de verdad? Qué increíble. Me aseguraré de que tenga un buen lugar. No le dije que iba a ir solo y tampoco le conté lo de Guadalajara. Solo confirmé mi asistencia. La semana anterior a la boda, estuve en Guadalajara buscando departamento. Ya había renunciado a mi trabajo en la CDMX y mi último día estaba programado para justo después del puente largo del 20 de noviembre. Había encontrado un super lugar en la colonia americana, firmé el contrato de renta y me sentí genuinamente emocionado por el futuro por primera vez en meses. La noche anterior a la boda, actualicé mi perfil de Facebook, puse mi nueva ubicación en Guadalajara, mi nueva empresa, y cambié mi photo de perfil por una de mi viaje de búsqueda de departamento, con la Minerva de fondo. Luego revisé mi situación sentimental una vez más, seguía como soltero,
il me aseguré de que fura visible para todo. Actualisation 3. La boda fut en una exclusiva hacienda en Cuernavaca, el tipo de lugar con una entrada circular, vale parking y mesero de esmoquin. Manejé hasta a la el sábado por la tarde, me registré en un hôtel cercano y legué à la réception con mi mejor traje. Avanza se le illuminó la cara cuando me vio durant el cocktail. Me dio un abrazo fuerte y me susurró, gracia por venir. Significa mucho para mí. No me lo perdería por nada, le dis-je. Te ves hermosa. Su ahora esposo parecía un buen tipo. Platicamos un rato sobre su trabajo en finanza y sobre mi próxima mudanza. Cuando se enteró de que me iba a Guadalajara, se emocionó. Él había estudiado la universidad a la y le encantaba la ciudad. Entonces a Natalia. Estaba al otro lado del salón con un tipo alto, en un traje caro, que seguro era Mauricio. Él tenía la mano en su cintura y ella se estaba riendo de algo que él había dicho. Cuando su mirada se cruzó con la mía, la risa se detuvo. Se quedó congelada. Levanté mi copa sutilmente hacia ella y sonré. No con arrogancia ni con amargura, solo como un saludo cortés reconociendo que éramos dos personas que se conocían muy bien y ahora ya no. Se disculpó con Mauricio y caminó hacia mí. Se veía espectacular con un vestido color vino y un peinado muy elaborado. ¿Qué haces aquí? Me preguntó en voz baja. Vanza me invitó. Siempre me ha quedado bien. No quería perderme su grandia. No me dijiste que iba a venir. Y porque habría de hacerlo? No estamos juntos, ¿te acuerdas? Apretó la mandíbula. Esto es muy inapropiado. ¿De verdad? Porque Vanza se ve muy feliz de que esté aquí. Tu papá me saludaron a rato y no parecieron tener ningún problema. La única persona que tiene un problema aquí eres tu. Está haciendo esto para lastimarme. Natalia, de corazón te prometo que lastimarte no está en mi plan. Estoy aquí por Vanza. Eso es todo. Mauricio empezó a caminar hacia nosotros al notar cierta tensión. Se presentó y nos dimos la mano. Parecía un tipo normal, un poco tenso, pero normal. Claramente no tenía ni idea de quién era yo, el cual me dijo todo sobre la historia que Natalia le había contado sobre nuestra relación. Durant la cena, me sentaron en una mesa con algunos amigos de la Universidad de Vanza, muy lejos de la mesa de Natalia. No la pasamos increíble. Eran divertido y era fácil platicar con ellos, varios tenían contacto en Guadalajara y me dieron recomendación de restaurant. No fut hasta que la fiesta estaba por terminar que las cosas se pusieron interesantes. La mamá de Natalia, Patricia, se acercó a despedirse. Siempre habíamos tenido una muy buena relación. Me legó a decir más de una vez que ella creía que yo le hacía bien a Natalia. Si en Facebook que te muda a Guadalajara me dijo. Es un gran cambio. Si que lo es, pero estoy emocionado. Un comienzo desde cero. Asintio pensativa. Natalia me mencionó que usted dos estaban arreglando las cosas. Hice una pausa. ¿En serio? Sí, justo la semana pasada. Me dijo que habían tenido una larga plática y que estaban viendo cómo seguir adelante. No supe que responde a eso, porque era una total mentira. No habíamos hablado desde aquella conversación en mi departamento. Patricia debió haber notado algo en mi cara, porque franció el seno. Eso no es cierto, ¿verdad? No, Sonora, no lo es. No hemos hablado en más de 3 semanas y estoy soltero. Lo estoy desde que me mandó un mensaje diciendo que no estábamos dando un tiempo. Su expresión cambió de confusión a decepción. Ya veo. Bueno, espero que Guadalajara te trate muy bien. Me reste ser feliz. Se alejó ici que inmediatamente buscó a Natalia y se la levó a un lado. Tuvieron elo que parecía una plática bastante tensa cerca de la barra. Natalia no dejaba de negar con la cabeza y hace adman. En un momento dado, me volteó a ver con pura rabia en los ojos. Última actualización. Bueno, han pasado unas semanas desde la boda, y estoy escribiendo esto desde mi nuevo departamento en Guadalajara. La ciudad es todo lo que esperaba, lluviosa, vibrante y llena de posibilidad. Esto fue lo que pasó después de la boda.
Natalia me l'amo trévessé et sanoche. No le contesté. Me dejo mensage de vos que ibandest del enojo, me humiast front a toda mi familia, pasando por la desesperación, por favor, regresam la lamada. Tenemo que hablar, hasta la resignation, supongo que esto se acabó de verdad. Le mandé un solo mensage à la manana siguiente, yo no te humillé. Tu propia mentira te alcanzaron. Espero que Mauricio y tu chon muy feliz junto. Por favor, no me vuelva a buscar. No me hizo caso. Durant las siguientes 2 semanas, recibí mensage de texto esporádico. Primero defendiendos, luego pidiendo perdón y después tratando de convencerme de que Mauricio no significaba nada y que ella había cometido un terrible error. No le respondí a ninguno. Mariana me contactó y me contó la historia completa. Por ello visto, después de que su mamá la confrontó en la boda, Natalia tuvo una crisis nerviosa. Confesó que había estado saliendo con Mauricio, pero juró que no había pasado nada físico hasta después de que no dimos el tiempo. Dijo que había entrado en pánico porque le aterraba el compromiso y pensaba que yo no era lo suficientemente ambicioso para cumplir con las expectativas de su familia. Esa última parte me dolió, pero también me aclaró todo. Yo nunca iba a ser suficiente, porque es suficiente era un blanco en movimiento basado en la aprobación de su familia y en su propia inseguridad. Al parecer, Mauricio terminó con ella después de la boda. Ato cabo y se dio cuenta de que él era el premio de consolación o el motivo de la separación, y no le interesaba ese tipo de drama. Según Mariana, Natalia ahora está soltra y trabajando en sí misma. Su palabra, no las mías. Vanza me mandó un mensage hace una semana disculpandos por la tensión en su boda. Le dije que no tenía nada de que disculparse y que esperaba que ella y su esposo estuvieran disfrutando su vida de casado. Me dijo que su papá se sentía pésimo por cómo se habían dado las cosas y que siempre habían tenido una excelente opinión de mí. En cuanto a mí, esto mejor que en ano. Mi nuevo trabajo es retador y gratificante. Ya he hecho alguno amigo por acá. Tuve un par de citas con una mujer que conocí en una cafetería cerca de mi oficina y, aunque pronto, es bonito estar con alguien que es directa y no anda con juguito. No odio a Natalia. Ya ni siquiera estoy enojado. Solo me siento agradecido de que me haya demostrado quién era antes de que no casáramos o tuviéramos hijos. A veces la basura se saca sola y te das cuenta de que está mucho mejor así. Édition 1, mucha gente me pregunta si creo que fui rencoroso al ir a la boda. Tal vez lo fui, pero también creo que merezco mantener relación con las personas que se volvieron importantes para mí durant 4 años, sin importar cómo terminaron las cosas con Natalia. Vanza quería que estuviera ahí fui por ella. Édition 2, para quien preguntan sobre el trabajo, esto como l'idée de proyecto en una startup tecnológica en Guadalajara. Es un avance significativo respecto a mi puesto anterior y vino con un aumento de sueldo del 35%. Natalia solía hacer comentarios sobre que mi trayectoria profesional no estaba a la altura de los estándares de su familia. Así que es cierta justicia poética en el hecho de que esta mudanza me puso en una mejor situación financiera de la que jamais tuve en la Ciudad de México. Édition 3, alguien me preguntó si Patricia me había contactado después. De hecho, si elle lo hizo. Una 2 semanas después de la boda, me mandó un mensage por Facebook diciendo que lamentaba mucho como se había dado todo y que siempre me había considerado parte de la familia. Fut un lindo detalle y se lo agradecí. Le dije que no guardaba encore y le desee el lo mejor a todo.